What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Cran. Volvemos hoy al podcast titulado El mapa oculto del poder, que se compone ya de 8 capítulos. El listado es potente. El mapa oculto del poder, primera parte, de la maquinaria corporativa, 1, el mito de la igualdad, 2, el mapa oculto, 3, la mente digital del siglo XXI, un mapa unificado, en un vídeo unificado de 4 horitas, si no tenéis nada que hacer, edición completa de los imperios del siglo XX a la mente global del XXI, el mito de la igualdad, segunda parte. El último fue el de Robert Graves, Yo Claudio, ¿qué es el poder? El legado de Roma. El de hoy es fascinante. Tiene que ver con la ingeniería de la conducta, del cual también he hecho unos cuantos audios. Bernet, el nieto de Freud. El título de hoy es Ingeniería de la realidad. Tiene que ver con esta realidad ahora. El fin de la separación. Y vamos a hacer un paseo fascinante acerca de, literalmente, cómo actúa la manipulación. Hay gente dedicada a esto. Repito, toda institución participa de esto, del tipo que sea. Benéfica, religiosa, sanitaria, exquisita, psicodélica, monástica, meditativa, todo free, todo lo que sea institución participa de esto. Gobiernos, corporaciones, absolutamente. Hay una forma de control, bueno, las palabras, los eufemismos, ellas, ellotes, lo que tú quieras, todo esto. Repito, hay una forma de control mucho más profunda que la censura, mucho más sutil que la propaganda y mucho más eficaz que la imposición directa. No consiste en decirte qué debes pensar, no consiste en obligarte a creer una idea concreta, no consiste siquiera en convencerte mediante argumentos. La forma más avanzada de control consiste en diseñar el entorno emocional, esto se hace hoy con todas las redes sociales, diseñar el entorno emocional informativo. Por ejemplo, el informativo es fascinante. Sabéis que la CNN fue muy famosa porque empezó a emitir en un día, hace muchos años, 24 horas de noticias. 24 horas de noticias no existe. No existe 24 horas de noticias. Era una manera de tenerte enganchado como un gilipollas ahí. No existe actualidad en 24 horas, cada minuto. No existe. No puede existir. Diseñar, repito, el entorno emocional, el informativo está diseñado, recontradiseñado. Y el social, en el que tu pensamiento, mi pensamiento aparece. Porque si se controla el paisaje donde nace tu percepción, ya no hace falta conquistarte desde fuera, basta con alterar las condiciones internas desde las que reaccionas. El otro día hablaba de, no sé si llamarlo teoría, que tiene que ver con los hilos de la comunicación. Todo, una piedra, una mesa, mi pensamiento, tiene hilos. Hilos narrativos, hilos originarios. Para que os hagáis una idea, los que habéis hecho filocibina, los hongos, es lo que vemos arriba, pero debajo de los hongos está el micelio. El micelio ese ocupa absolutamente, básicamente toda la Tierra. Toda la Tierra es micelio. Son como redes neuronales gigantescas. Bueno, pues eso sería el origen, las conexiones. Nosotros deberíamos en algún momento empezar a plantearnos, a ese todo se llega desde otros lugares, no desde este lugar, el hilo conductivo de por qué me cae bien esa persona, me cae mal esa persona, por qué me relaciono así, por qué acepto así, por qué creo. Porque ahí es donde podemos verdaderamente conocer. Esto que estoy contando
se conoce como ingeniería de la realidad. No porque alguien pueda crear la realidad última de la conciencia, eso reside en nosotros, sino porque sí puede manipular la realidad percibida. Y claro, de tanto machaque, de tanto entorno social contenido, de tanta norma contenida, de tanto medio invasor diariamente a través de las redes sociales, nosotros, en realidad, sin darnos cuenta, ya nos hemos rendido. Por eso hablamos como hablamos. Hacemos lo que hacemos. Y somos borregos obedientes. Se puede, no tener duda, y se hace constantemente, manipular la realidad percibida. El teatro mental donde vivimos, discutimos, tememos, deseamos, obedecemos, nos defendemos, nos comparamos y nos dividimos. El ser humano moderno cree que está tomando decisiones libres, pero muchas veces solo está reaccionando a un ecosistema diseñado para producir respuestas automáticas, de manera que no se nos convence, se nos condiciona, no se nos informa, se nos activa, no se nos obliga, se nos empuja hacia una única salida emocional. En el lenguaje contemporáneo de las operaciones psicológicas se habla de SCOP, S-C-O-P-S. Operaciones psicológicas coordinadas, sistemas de influencia destinados a modificar creencias. Atentos a esto, no tomarlo... Bueno, os podéis reír si queréis y saliros del audio, da igual. Los que se queden van a aprender algunas cosas más. Creencias, o reconfirmar algunas que ya saben. Creencias, sistemas de influencia, repito, destinados a modificar creencias, estados emocionales y comportamientos colectivos. Pero lo importante no es quedarse atrapado en el término técnico, lo importante es comprender el cambio de paradigma. La operación psicológica moderna ya no necesita presentarse como propaganda abierta, ya no necesita aparecer como discurso ideológico reconocible. Ahora opera a través de condiciones: saturación, amenaza, atentos, es saturación, amenaza, indignación, pertenencia trivial y tribal, los dos juntos, van de la mano, miedo al rechazo, agotamiento nervioso, exceso de estímulos, contradicciones constantes, fragmentación del mundo hasta que la mente pierde suelo. La manipulación más avanzada no te dice cree esto, te coloca en un estado en el que creer eso parece inevitable. No te dice odia a este grupo, te rodea de señales, noticias, imágenes, expertos, memes, burlas, etiquetas y recompensas sociales hasta que odiar a ese grupo se siente como sentido común. No te dice renuncia a pensar, te mantiene tan cansado, tan excitado, tan indignado y tan ansioso que pensar con calma empieza a parecer un lujo imposible. Pero hay otra cosa más profunda. La manipulación externa funciona porque encuentra dentro de nosotros una arquitectura antigua. No estamos hechos solos de ideas, estamos hechos de cuerpo, de memoria, de miedo, de deseo, de necesidad de pertenencia, de heridas infantiles, de máscaras sociales y de circuitos mamíferos que se activan antes de que la razón pueda organizar una respuesta. Hay un autor que se llama Chase Hughes, que es un experto en esto, también da cursos. Es fascinante. Obviamente en español no se ha traducido. Chase Hughes insiste en algo fundamental. Casi todos nuestros fracasos pueden rastrearse a 3 dimensiones básicas. Lo repito, casi todos nuestros fracasos pueden rastrearse a 3 dimensiones básicas: comunicación, observación y comportamiento. Comunicación, observación y comportamiento. No basta con tener información, no basta con saber conceptos. La vida real no se juega solo en lo que queremos saber, sino en lo que somos capaces de observar, materializar y responder bajo presión. Ahí aparece una diferencia crucial. Conocimiento no es habilidad.
Puedes leer 100 libros sobre influencia, lenguaje corporal, meditación, manipulación, espiritualidad, política o conciencia y aún así seguir siendo vulnerable al primer estímulo que toca tu miedo. Por eso cuando digo y oís, no llevo 40 años meditando, podéis hacer como conté en el audio de ayer acerca del gurú que te quiere tocar. Le pegas una pata a los huevos, lo mandas a su casa. Si te habla así el gurú, no es que llevo 40 años meditando, es que si yo toco Kundalini, yo te bum, 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 pues así. No, es que yo me leo 2000 libros al año, 300. Bueno, ¿y? ¿Ha ganado el premio? ¿Ha ganado el premio? ¿Te los has comido? ¿Te los has tragado? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Jesús dice esto también. Puedes saber que las redes sociales manipulan, y lo sabemos, y aún así caer en la trampa del odio diario. Puedes saber que la separación es una ilusión, y aún así vivir defendiendo tu máscara como si fuera tu verdadero rostro. La información no libera si no se convierte en percepción. La percepción no transforma si no se convierte en práctica, y la práctica no arraiga si no entra en el cuerpo. Por eso este audio no trata solo de cómo nos manipulan, trata de cómo volver a ver, cómo ver el mecanismo, cómo ver la máscara, cómo ver el rostro y cómo ver al otro. Y cómo verte tú, claro, porque si no te ves tú estamos fotuts. Cómo ver el miedo antes de que se convierta en obediencia, cómo ver la separación antes de que se convierta en identidad, cómo ver la realidad antes de que la interfaz la reemplace. Durante mucho tiempo pensamos que las noticias existían para informar. Esa idea pertenece ya a otro mundo. La arquitectura mediática ha atravesado varias frases. Cuando oís un medio de comunicación, un periodista, la misión del periodista es decir la verdad, pero si trabajas para un sistema que está condicionado y te está condicionando desde hace tiempo, desde el director, tu director, el que está por encima tuya, de qué noticias contar y qué no contar, porque puede afectar a alguno de los dueños de la empresa. ¿Qué me estás contando, Palomo? O estás jugando con información que tienes y es secreta para chantajear a otro para que te facilite cosas. ¿Qué me estás contando? Porque al final el periodismo hace algo parecido, el de investigación, a lo que hace los servicios secretos. Obtener información, a veces las menos para contarla, las menos, cada día menos, algunos se han llevado por delante, muchos periodistas han sido llevados por delante en estos últimos años, yo diría que miles, porque le sacan la información. Como hoy la información también la puedes crear o contar a través de canales propios, como por ejemplo un canal como este, pues la cosa es más peligrosa, a no ser que te bloquee alguien, que si quieren te bloquean, sin duda. Por lo tanto, se les ha escapado de las manos. Control, control, control. Hay control. Los países se ponen nerviosos. Mi país, por ejemplo, esta cosa que se llama España, que dentro de poco va a ser Españistán, sacó hace unos años, 2 años creo, una ley que todo youtuber que tuviese un canal de más de 300.000 seguidores tenía obligación de reportar un informe, es decir, ser reconocido. ¿Por qué? Porque quieren controlar, sobre todo si son temas políticos o de economía. Cualquier canal. Ya suma tanta peña, como dirían por ahí, que les pone nerviosos. Porque, por ejemplo, un tuit, vamos a coger un jugador de estos monos neuronales que hay por el mundo de fútbol, que les falta un error, que no están acabados, pero que son los más grandes del mundo, ¿no? Que son humanitarios, pero viven en Arabia Saudita, por ejemplo. Esas cosas que no entiende nadie, excepto él, que tiene 280 millones de seguidores en Twitter, por ejemplo. 280 millones de seguidores es casi toda Estados Unidos, es casi toda, no toda, América Latina, es casi toda Europa. Te mete un tuit de estos y llega mucha gente. Puede crear opinión. No sé, imagínate que de repente a este artista le da por poner un tuit contra Arabia Saudita, diciendo, me doy cuenta después, porque eres muy católico, de estos años en los que he vivido en este país y me he hartado a ganar billetes y mi mujer igual, sin nombre, sin mañana. Qué barbaridad ganar billetes. He ayudado a tanta gente. Que esto es infumable, que esto está fundamentado en la tiranía, en la ira, en el no respeto al ser humano.
ejecuciones. Imagínate que le pone eso. Bueno, a su manera, su PR, sus relaciones públicas se lo puede tunear. Imagínate, 200 millones de personas. Imagínate que dicen el presidente de la FIFA, este calvo, que tiene un nombre muy infantino, porque el infantino tiene un nombre que es peculiar, que de repente le da una medalla al Revito del Maíz, una copa del amor, de la paz, y que es un gángster de nivel galáctico, el infantino. De repente alguien le saca los colores y dice, ¿pero de qué vas? Va. No suele ocurrir. Los últimos, yo creo que fueron Krishnamurti, no sé quién más. No suele ocurrir esto. Pero claro, tienen tanto poder, un artista que mueve 280 millones de personas en un tuit, y si es polémico, ni os cuento la viralidad que tiene eso, pues tiene poder. Tiene poder de poder condicionar las opiniones. Esto es importante entenderlo. La arquitectura mediática ha atravesado varias fases. Primero estuvo la propaganda abierta, directa, reconocible, propia de los grandes sistemas políticos del siglo XX. De esto hemos hablado en el canal. Después llegó el modelo de ingresos por publicidad, donde la noticia funcionaba como vehículo para reunir audiencia entre anuncio y anuncio. ¿Por qué creéis vosotros que en los partidos de fútbol ahora del Mundial mierdero hay dos descansos de agua? Tienen que beber agua, ni que estuviesen en África a 50 grados. Yo esto lo entiendo cuando jugaron en Arabia Saudita, porque están en el desierto, y en verano incluso hace mucho calor, pero parar un partido con el rollo de la salud les importa una mierda. Es por publicidad. Nada más. Reunir audiencia entre anuncio y anuncio. Pero desde la explosión de las redes sociales, que esta es nuestra época ahora, los ciclos de noticias permanentes y la economía de la atención, entramos en una tercera fase, la fase de retención. Ahora la mercancía no es la noticia, la mercancía somos nosotros todo el tiempo. Nuestro tiempo en pantalla, nuestra atención, nuestra reacción, nuestro sistema nervioso. Y en esa economía, la emoción más rentable no es la serenidad. A nadie le interesa que quiera hacer dinero la serenidad. El hacer dinero no tiene que ver con la serenidad. A ver si nos enteramos. Tiene que ver con la competencia, en este caso con la atención. En esta economía no importa la comprensión, no es la pausa, no es la reconciliación, es la indignación. La indignación retiene, la furia engancha, el miedo te hace volver, el enemigo te organiza por dentro. Una narrativa equilibrada permite que cierres la pantalla y sigas con tu vida. Una narrativa de amenaza te mantiene vigilando. Una historia de complejidad invita a pensar, una historia con villanos simples invita a reaccionar. Y la reacción en el mundo digital es oro. Y por cierto, la reacción esta antes o después va a llevar a una hostia mundial potente. Porque, por ejemplo, cuando vemos que el Revito del Maíz hace un año se inventa una criptomoneda y de repente, esto es de hace 2 días, el mundo se da cuenta que el presidente del país de los indios y vaqueros, Revito del Maíz, se ha metido casi 2.000 millones de dólares en operaciones de ese tipo y vendiendo tazas, a uno le explota la cabeza. Cuando en general la gran mayoría de gente en las criptomonedas en esos últimos 6 meses ha palmado lo que no está escrito. Pero mira tú por dónde. Él monta un fondo o una criptomoneda y un gobierno de un país moro, árabe, de estos tan simpáticos que nos gusta tanto en Europa, que les facilitamos todo, le mete una boniata de billetes de 760 millones de dólares, literalmente, para invertir. Claro, el mundo es como muy... ¡Qué maravilloso soy! Cuando detienen al presidente, al dueño, al CEO de Binance, una plataforma de criptomonedas potentísima, le meten en la cárcel y lo libera y luego colabora con él. ¡Hostia, pero qué inteligencia!, ¿no? La gente currando... Hay pocos en criptomonedas ahí que ganan mucho, pero al final hay mucha especulación. Y llega Pepito, el del nabo, el Revito del Maíz, me cojo una mazorca y de una noche, una sentada, se mete 769 millones de dólares. Y aquí se nos queda a todos. Bueno, a nosotros nos pilla fuera, pero a los que están ahí, que lo quieren tanto, entonces les deben, no sé,
Eso es muy fuerte, ¿no? Esta lógica se resume con una frase muy precisa. El enfoque es moneda. El enfoque es moneda. La atención no ha desaparecido, lo que ha sido es reeducada. No es que el ser humano moderno ya no pueda concentrarse. Puede ver 3 temporadas de una serie sin pestañear. Puede perder 2 horas en una pantalla sin notar el paso del tiempo. El problema no es siempre déficit de atención, como nos dicen los perversos. Muchas veces es déficit de interés real y exceso de captura artificial. El cerebro ha aprendido a filtrar con velocidad brutal lo que parece relevante, amenazante, novedoso o emocionalmente cargado. Y quien domina esa selección domina la entrada a tu mundo interior. YouTube está preparado, Instagram es eso, TikTok también, por eso sacó los shorts y es lo que le interesa. El mononeuronalismo de 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Y te dicen cómo y cómo y cómo. Y le preguntas a la IA y te dice cómo hacerlo y te dice tal y tal y tal y tal y tal. El 90% de las empresas del mundo que han estado utilizando inteligencia artificial en los últimos 2 años, porque parecía que esto era el huevo de Colón, para ganar más, para ser más competitivos, sobre todo básicamente para ganar más, los que han aplicado la IA a tope, esto es un estudio, no han visto esos beneficios que se esperaban en sus cuentas. De esto también he hablado en el canal mucho. Por esta razón, y por lo que acabo de contar anteriormente de las redes sociales, la cohesión social se convierte en algo no rentable. ¿Para qué coño voy a cohesionar si puedo tener a todos los perros, estos humanoides, todo el día mordiendo como bestias? Como bestias. No sé, en mi país, que es una democracia, creo, muy divertida, hay un exministro, claro, es el ministro, en la cárcel, la directora de la Guardia Civil imputada. Entonces dice, la directora de la Guardia Civil sería, no sé, como uno de los organismos más fuertes, joder, como de los militares en Estados Unidos, no sé, es alguien importantísima. Aquí tenemos Guardia Civil, Guardia Nacional, Servicio de Inteligencia, esas cosas. O sea, es uno de los estamentos más importantes del país en cuanto a seguridad. Imputada. Pero con unas cosas que salen, y aquí estamos, comiendo pulgas, y tenemos Venezuela, los militares robándole a la gente, que no se pueden doblar el lomo para trabajar, mi amor, no para trabajar, ellos están ahí para mirar el oval y sacar pistolitas. El grado de degeneración es tal que yo me temo, y no soy fatalista porque me encanta la vida, que antes o después va a petar. Vamos a petar. Y ese pete, o ese peta, que es el equivalente a un porrete, puede ser atómico. Porque estamos llegando a un punto de hasta los mismísimos. La calma es poco rentable. La unidad es poco rentable. Un ser humano interiormente estable no necesita comprobar cada 10 minutos si su tribu sigue teniendo razón. Es que esto es lo que hacemos. Un ser humano conectado con otros seres humanos reales no necesita odiar símbolos abstractos para sentirse vivo. Un ser humano que ha recuperado su centro, vamos, tío, una tía, coherente, normalito, pero es que no somos normales, somos unos psicópatas. Alguien normalito, pero ¿qué es normal? Si lo normal ahora es lo anormal. No se deja capturar tan fácilmente por el teatro de la indignación. Pongo un ejemplo.
imagen, rescate de un niño, guau, guau, qué maravilla, han llegado los bomberos toreros de aquí, pim, pam, han salvado la bandera, pim, pam, pum, en un audio, en un vídeo, pim, pam, pum, y en el momento de máximo emoción en el que el niño sale, lo sacan ahí, lo llevan en brazos, se ve la bandera, el brazo, el bombero torero que está fuerte y todo, pim, pam, pum, pum, publicidad. Seguramente no se habéis dado cuenta de esto. Para nada. Hay cosas más divertidas. Hambre en África. Esto yo lo tengo grabado del periódico El País, hace ya bastantes años. Con una foto que creo que era de la foto del niño en no sé qué país de África que estaba muriéndose de hambre y el fotógrafo tuvo la brillante idea de hacer una foto en la que se veía también el cuervo que estaba allí como a unos metros. En fin, al lado de esa foto con ese texto, la hambruna, una publicidad de Loewe compra un bolso, un baratito, por cierto. ¿Vosotros pensáis que eso está hecho así porque sí? Si fuera porque sí, no se le ocurriría. Si fuera de verdad con conciencia, no se le ocurriría a ningún mamarracho o mamarracha o a ninguna agencia hacer eso. Está hecho con toda la intención. Y mucha de la gente que trabaja, que son súper creativos y que los llaman súper creativos, son una banda de hijos de la gran puta, con conciencias cero, que se dedican a esto. Esto, sexo, relaciones de pareja, poder, ninguneo. Así que atentos, igual que le hemos mandado a tomar por culo al gurú y le hemos de levantar los cojones cuando intenta tocarnos, tenemos que empezar a hacer lo mismo con estos. Sí, con el ingenieros que trabajan en Google, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que se dedican a la ingeniería social. Pero como ganan tanto y tienen a su pandita de coleguitas, parejitas, hijos, con tocaditos peculiares en el entorno, en la burbuja, nunca mejor dicho, no les da la gana soltar. Pero son el mal. Y cuando digo el mal, no es que me haya convertido ahora en un sacerdote del mal, es que son el mal, hacen el mal. Por eso cuando veis el dilema social, el documental, veis que algunos directivos de esas, como Pinterest, plataformas, les prohíben a sus hijos tocar teléfonos y tablets. Os invito a que lo veáis, claro. Pero nosotros, en nuestra justa medida y en el sector que tengamos, hacemos lo mismo. En el día cotidiano, el profesor, profesora, profesores, profesorote y profesorota, el que juega con el género como si jugase a las canicas, el que juega con los niños para que se puedan hacer transexuales o operaciones gratuitas sin pedir permiso, el que juega con la ciudadanía y los derechos, sanidad para todos. Hay que ser hijo de esto para hablar y decir la sanidad la han vendido y no parar de robar y 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 de robar con el COVID, con las mascarillas. Pero están todos, estoy hablando de estos que son los que tenemos ahora en mi país, pero es que los que supuestamente entrarán de mierda están hasta arriba y ya venían con un historial. Solo hay que ver al papanata este gallego que tenemos ahí, que se está preocupado por las mangas, cómo le están las mangas de sus trajecitos de puta madre ante las cámaras. Y habla así como si se hubiese comido un melocotón. Es patético. O querer de repente meter 1 millón de inmigrantes que ni siquiera están viviendo en el país y que han venido a otros países en 3 meses, 4 meses, 5 meses para cambiar unas elecciones. Pero bueno, da igual, el mundo entero. No hablemos ya del país del maíz. Lo importante no es que la respuesta sea verdadera, lo importante es que parezca suelo en medio del vértigo. Cuando una persona o una sociedad entera vive en sensación permanente de amenaza, su umbral de resistencia cognitiva disminuye. Se vuelve más sugestionable, más reactiva, más dependiente de señales externas, más dispuesta a aceptar órdenes emocionales disfrazadas de pensamiento propio. Cuando uno observa lo que es la renta per cápita media de mi país, que está en 24.000 euros,
si los comparáis con otros países desarrollados, os entra la risa, uno diría, con unos ingresos de 24.000 euros medios, ya me contarás qué tipo de consumo puede haber, ¿no? Pues hay mucho consumo. Y no es consumo de necesidad, es consumo de ocio, de Amazon, de pijotadas, de compritas, de teléfonos, de suscripciones, de viajes, crédito, crédito, crédito. Esa comparativa le explota a uno en la cabeza. Sobre todo cuando no puede encontrar casa para alquilar o es muy difícil, no hablemos ya de comprar. Pero nuestro borreguismo es de tal nivel que ni nos planteamos nada. Nolite dare canibus, no darle las perlas a los cerdos, porque se las comen. Bueno, pues eso, que tenía una lógica fantástica, se ha convertido al revés. Darle a los cerdos, que somos nosotros, y son omnívoros como nosotros, toda la mierda disfrazada de buena. Los cerdos se la van a comer, nosotros no lo comemos diariamente. Una población desestabilizada puede ser dirigida con mucha más facilidad que una población serena, pensante. Aquí entra el modelo que se llama destino, fate. Foco, focus, autoridad, authority, tribu, tribe, emoción. Foco, autoridad, tribu, emoción. Enfoque, autoridad, tribu y emoción. 4 puertas de entrada, 4 puntos de presión, 4 mecanismos que combinados en el orden adecuado pueden capturar la atención, reducir el pensamiento crítico y activar la necesidad de pertenencia y empujar hacia una acción correcta y concreta. Correcta para que la diseñe, no para ti. No sé si te has enterado. Enfoque, autoridad, tribu y emoción. Hemos de cuestionar absolutamente todo. Tenemos el derecho, y yo diría que hasta una obligación interna. Enfoque. Para capturar el enfoque, basta con 2 elementos. Nuestra atención, ¿eh? Fijaros qué básicos, somos más básicos que un... Amenaza y o novedad. Amenaza y o novedad. El cerebro mamífero no puede ignorar una amenaza. Estamos diseñados para eso. Por lo tanto, si no trabajamos qué es la amenaza en un cerebro reptiliano, pues van a hacer con nosotros lo que les dé la gana. Está diseñado para priorizarla, nuestro cerebro. Si algo parece poner en riesgo nuestra seguridad física, económica, reputacional o tribal, venida de donde sea, por lo que cuenta un cabrón que se le ha ocurrido, porque lo sabe, la atención se desplaza automáticamente hacia eso. La amenaza no necesita ser inmediata. Lo importante es que active el circuito de supervivencia. Ha sido generada por alguien, una noticia, un TikTok. La novedad funciona de manera parecida. Interrumpe el patrón, obliga a mirar, secuestra la orientación mental. La combinación de amenaza y novedad produce una captura casi irresistible. Vamos, raramente no caemos ahí. Después llega la autoridad. Una vez capturada la atención y generado el estado de incertidumbre, el cerebro busca una figura. Claro, tengo incertidumbre, tengo miedo, necesito, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Dónde me apoyo? Dios, la Virgen María, los santos, el marciano, el reptiliano, yo qué sé, mi padre, mi madre, ¿qué busco? El político, ¿qué busco? ¿Qué busco? Porque además me han metido miedo.
el cerebro busca una figura, una voz, una institución, un experto, una estadística, una pantalla, alguien que diga, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que debes sentir. Lo mismo hacen todas las sectas captataraditos que no se aclaran con ellos mismos y necesitan que les guíen para meditar los prosélitos. Vamos, los de las patas en los huevos, que dije ayer. Lo mismo, esperanza, yo te guío. La autoridad no siempre se impone con fuerza. Muchas veces aparece como alivio. En medio del caos, una narrativa simple parece medicina, aunque sea falsa, aunque sea incompleta, aunque esté diseñada. El cerebro no busca primero la verdad, busca la estabilidad, los hilos de comunicación que hablaba antes. Pero no nos da la gana porque estamos diseñados para eso. Por lo visto no podemos pensar. Luego aparece la tribu. Tribu, banderitas, colores. Pero es igual. Viva la humanidad, pero canto disfrazado con una máscara. Tapado la cara. Pues qué humanidad eres tú, delincuente. Si lo que eres es un delincuente, tío. ¿Me estás contando? Quítate la mascarita, pato que te damos todos, ¿no? ¿Sí? La humanidad, la Pachamama, pero salgo disfrazado. Y me tapo los ojos y me tapo la cara y me pongo como si fuera un bandolero. Pero vamos a ver. O llevo un tatuaje de la calavera matando a uno. Pero vamos a ver, tarao. Pero vamos a ver. Bueno, tarao él no, él lo tiene claro. Es todos los que lo siguen. O las canciones de Mueve tu cucu, patapín, patapam, muy latinas, por ciento, que degeneran a la mujer hasta puntos acojonantes con estos cantantes de picha gorda que se tocan los huevos literalmente con las manos delante del público como si fueran un niño de 3 años, que está normal, un niño de 3 años, está estudiado por la psicología infantil. Y las tías encantadas, pero luego quieren... Pero vamos a ver, si tú no empiezas por respetarte, ¿quién coño te va a respetar? Pero si tú estás en el mercado ofreciendo, siendo indignada, participando de esto. Sí, participamos de eso cuando oímos todos los días, que hay mucha gente que escucha todos los días esa música, cuando sales por ahí de marcha y la escuchas también. Perdona, que te falta un hervor. Que nos falta un hervor. Pero no te importa, porque ya te han comido el cerebro. Ya te lo han comido. Ya te lo han comido. Hace tiempo que te lo han comido. El ser humano de hoy se cree individualista, pero su sistema nervioso sigue siendo tribal. Para nuestro cerebro ancestral, ser expulsado del grupo equivaldría a morir. El rechazo social no era una incomodidad psicológica, era una amenaza biológica. Quedarse fuera de la tribu significaba perder protección, comida, pareja, reputación y continuidad. Por eso el miedo al ostracismo tiene una fuerza tan brutal. Muchas personas no callan porque estén convencidas. Callan porque su sistema nervioso entiende que hablar puede costarles la pertenencia. El control tribal no necesita policías visibles. Funciona mediante ridículo. Shame. Vergüenza. Iba a decir David Bowie. David Hawkins, no David Bowie, en su mapa de la conciencia dice que la vergüenza hay que sacarla de ahí rápido. El control tribal funciona mediante el ridículo, la etiqueta, la burla, la exclusión, la cancelación, la reputación y miedo a quedar fuera de el grupo. En el mundo digital esta presión se multiplica de forma monstruosa. En una tribu antigua el juicio venía de 30, 70 o 150 personas. Hoy el juicio potencial puede venir de miles o millones. Es más, se sabe y lo utilizan que hay empresas dedicadas a esto, sobre todo en política y en economía, a joder al prójimo para que no puedan meter su opinión o su tendencia o su idea política o la que sea. Y les hacen daño. Es muy fácil hacer daño hoy. Nadie está preparado para esto. Por eso la máscara se vuelve una estrategia de supervivencia. Mostramos
una versión administrada de nosotros mismos. Un disfraz, una identidad cuidadosamente editada para evitar la vergüenza, el rechazo o la expulsión. Ser uno es bastante complicado. Hay que tener mucho coraje. Y finalmente llega el pelotazo final. Ese pelotazo final es la emoción. En el pico emocional, el pensamiento crítico se debilita. La persona está más abierta a comprar, a obedecer, a atacar, a compartir, a justificar, a denunciar o a aceptar una narrativa. El logaritmo lo sabe, el mercado lo sabe, la propaganda lo sabe. La emoción intensa es una puerta. Puede ser ira, puede ser miedo, puede ser ternura, puede ser alivio, puede ser orgullo tribal. Lo importante es el estado de apertura neurológica que se produce en ese momento. Aquí es importante observar el flujo de una red social. Primero aparece una amenaza o una indignación. Luego una voz de autoridad que interpreta lo ocurrido. Voz de autoridad no significa que sepa algo. Vamos, que sepa un carajo. Significa que le sigue mucha gente o que tiene reconocimiento. A Hitler le seguía mucha gente, al comunismo le sigue mucha gente, a ciertos gurús que tienen temitas con la justicia y con el sexo le sigue mucha gente. Es increíble. Podemos ver un delincuente que ha cometido un delito de este tipo y enseguida ¡buah!, a muerte, ¿no? Pero podemos tener gurús que hay de muchos colores que están implicados en estos temas y chico, como que no pasa nada. Después, una señal tribal que te recuerda quiénes son los tuyos y quiénes son los otros. Finalmente, un pico emocional. Y justo ahí, en ese punto vulnerable, aparece una instrucción. Compra esto, odia esto, apoya esto, teme esto, repite esto, cancela esto, defiende esto. El sujeto cree que ha llegado a una conclusión, pero muchas veces solo ha completado un circuito, como un ratón. Este circuito funciona porque el cerebro humano no decide como cree decidir. Eso se explica algo fundamental. Gran parte de nuestras decisiones nacen en el cerebro mamífero, en zonas relacionadas con emoción, memoria implícita, deseo, miedo y lectura no verbal. Luego el neocórtex llega después y se adjudica la autoría. Pero en el origen de todo existe un reptiliano, como los marcianos, unos reptilianos. Sentimos una inclinación, una incomodidad, una atracción, una repulsión, una sospecha y después fabricamos una explicación lógica para justificar lo que ya se movió antes del cuerpo. Y claro, cuanto menos trabajamos el neocórtex se convierte en algo más reptiliano. Es decir, que se toca el principio y el final. Por eso alguien puede decir, he investigado mucho antes de comprar esto, cuando en realidad el deseo fue encendido antes por una imagen, una promesa, una comparación social o una necesidad de pertenencia. Por eso alguien puede decir, mi postura política es puramente racional, cuando muchas veces está defendiendo una identidad tribal, una herida, un miedo o una necesidad de reconocimiento. Por eso alguien puede decir, yo no soy manipulable, justo cuando más está relacionado con una emoción implantada. La intuición en este marco no es magia vaga, es el lenguaje borroso del cerebro mamífero. Todos hemos tenido esa sensación. Alguien parece agradable, sus palabras son correctas, todo encaja en apariencia, pero algo no cuadra. No sabemos decir qué vimos, no podemos señalarlo, pero el cuerpo registró una incongruencia. La parte antigua de la mente lee gestos, pausas, tensión, microseñales, ritmo, mirada, respiración y cambios de voz. El problema es que esa parte no habla en frases, habla en sensaciones. Luego el neocórtex intenta traducir y muchas veces inventa una historia. Esto es clave para comprender la ingeniería de la realidad, porque la manipulación no entra solo por las ideas, entra por microseñales, imágenes, entornos, ritmos, repeticiones, amenazas, cuerpos, rostros, voces, pertenencia, vergüenza, deseo y miedo. Quien solo analiza argumentos llega tarde. La operación ya ocurrió antes en el sistema nervioso. El resultado de este proceso
no es simplemente una población mal informada, es una población fragmentada. Y una población fragmentada pierde su capacidad de mirar verticalmente. La lucha horizontal es la gran trampa de nuestro tiempo. Izquierda contra derecha, hombres contra mujeres, jóvenes contra mayores. Esto se desató, por ejemplo, en el COVID. Creyentes contra ateos, nacionales contra extranjeros, espirituales contra científicos, un grupo contra otro grupo. Toda la energía se consume en conflictos laterales, mientras las estructuras que diseñan, monetizan y administran la división permanecen fuera del campo visual. Esto es una red social. Esto no significa negar que existan problemas reales, injusticias reales o diferencias reales. Significa comprender que una cosa es tener diferencias y otra muy distinta es vivir dentro de una arquitectura que convierte cada diferencia en guerra psicológica. La mayoría de los seres humanos desea cosas muy parecidas: seguridad, dignidad, salud, amor, prosperidad, sentido, libertad y futuro para sus hijos, vínculos reales, una vida que no sea miedo, pero el sistema no se alimenta del 90% de lo que compartimos, se alimenta del 10% que puede separarnos. Ese 10% se amplifica, se dramatiza, se monetiza, se convierte en identidad y después se utiliza como arma. Aquí entra una idea, una aportación importante, recurrente en la historia del ser humano: la máscara. La máscara es una premisa radical y profundamente humana. Todo el mundo sufre. Todo el mundo es inseguro. Todo el mundo lleva una máscara. Todo el mundo llevamos una máscara, todo el mundo finge, todo el mundo sufre, todos nosotros. Todo el mundo finge no llevarla. Y todo el mundo es producto de una historia y de dolor y recompensa, especialmente desde la infancia. Esta idea cambia por completo la forma de mirar al ser humano. Si todos sufrimos, la arrogancia es una defensa. Si todos llevamos máscara, la imagen no es identidad. Si todos fingimos no llevarla, la cultura entera se convierte en teatro. Si todos somos productos de heridas y recompensas antiguas, entonces gran parte de lo que llamamos personalidad es una estrategia de supervivencia que un niño aprendió, tú, yo, hace mucho tiempo, y que un adulto sigue ejecutando sin darse cuenta. Mira a la persona que te corta el paso en una carretera, que te insulta y actúa como si la vida fuera una guerra. La reacción automática es verlo como un idiota, un agresor, un enemigo. Pero si atraviesas la primera capa, quizá puedas imaginar otra cosa: un niño que un día se sintió pequeño, humillado, impotente o ridiculizado y que hizo una promesa interior: nunca más volverán a hacerme sentir así. Años después, ese niño conduce un vehículo enorme, grita, invade, domina, acosa, amenaza, porque su sistema nervioso aprendió que ser temido es mejor que ser herido. Mira a la persona que siempre necesita demostrar que sabe más que tú. La reacción automática es irritarse. Pero quizá detrás hay una niña que fue tratada como tonta, ignorada en casa, ridiculizada en clase o comparada con otros. Y un día decidió que nunca volvería a sentirse inferior. Ahora corrige, interrumpe, acumula datos, compite intelectualmente, no porque sea libre, sino porque sigue defendiendo una herida antigua. Mira a quien necesita controlar todo. Quizá no es solo controlador, quizá un día el caos fue demasiado. Mira a quien busca aprobación constante. Quizá no es débil, quizá nunca recibió permiso para existir sin rendir. Mira a quien se queja sin parar. Quizá no quiere molestarte. Quizá su cuerpo aprendió que solo recibe atención cuando sufre. Mira a quien presume. Quizá no es vanidad pura. Quizá es hambre de significancia, hambre de ser visto, hambre de no desaparecer. Este cambio de lente es decisivo, porque propone varias formas de ver a las personas. Podemos verlas como rotas y entonces queremos corregirlas. Podemos verlas como diferentes y entonces las toleramos desde cierta distancia. Podemos verlas como hechos y entonces dejamos de enfadarnos porque entendemos que no podemos cambiarlo todo. Pero el nivel más profundo es ver a las personas como razones, no excusas. No justificaciones morales por el daño, razones, causas, historias, programas, heridas, adaptaciones.
Cuando ves a alguien como razón, el juicio empieza a perder rigidez. No necesariamente permites cualquier comportamiento, no te vuelves ingenuo, no renuncias a los límites, pero dejas de convertir cada conducta ajena en una agresión personal contra tu ego. Ves que el otro está actuando desde un mapa, a veces un mapa roto, a veces un mapa infantil, a veces un mapa lleno de miedo. Y cuando ves el mapa, la separación pierde una de sus raíces principales, la deshumanización. Este apartado es literalmente complicadísimo es fácil de entender, complicadísimo de aplicar, porque venimos con un cúmulo de cosas. Hoy está hiperpotenciado, producto de las redes sociales. Ha existido toda la vida, porque todos tenemos historia. Tú, yo, tus padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, la madre que parió a los abuelos, hasta los dinosaurios. Complicado. Ahí reside el secreto. ¿Cómo me tomo el asunto? La ingeniería de la división necesita que no veas razones. Necesita que no veas monstruos. Necesita que veas monstruos. Necesita que veas bandos. Necesita que veas etiquetas. Necesita que conviertas seres humanos complejos en caricaturas morales. Porque solo así la emoción tribal puede moverte sin resistencia. Si ves el dolor detrás de la máscara, el odio pierde eficacia. Si ves la inseguridad detrás del narcisismo, el algoritmo pierde combustible. Si ves la infancia detrás de la agresividad, no necesariamente apruebas la conducta, pero sales de la hipnosis del enemigo oculto. Esto nos lleva a otro nivel, que es el de las necesidades sociales, donde hablamos de necesidades como significancia, aprobación, aceptación, inteligencia, compasión o poder. Estos son literalmente motores, preguntas internas que una persona lleva consigo y que busca responder en cada interacción. ¿Soy importante? ¿Me reconocen? ¿Pertenezco? ¿Ven que soy inteligente? ¿Reconocen lo que he sufrido? ¿Perciben mi fuerza? El ser humano entra en una conversación con una necesidad oculta y muchas veces ni siquiera lo sabe. Estas necesidades pueden volverse químicas. No pueden, se vuelven químicas. El cuerpo se acostumbra a ciertos estados. Una persona que obtiene identidad de la compasión buscará situaciones donde alguien confirme lo mal que lo ha pasado. Una persona que obtiene identidad del poder buscará escenarios donde puede imponerse. Una persona que obtiene identidad de la aprobación buscará señales de permiso. Una persona que obtiene identidad de la pertenencia se adaptará a la tribu incluso contra su propia percepción. El cuerpo aprende qué química recibe de los demás y luego busca repetirla. Esto tiene una implicación enorme para el control social. Una sociedad llena de necesidades no vistas es una sociedad fácil de activar. Al que necesita pertenecer se le vende tribu. Al que necesita sentirse inteligente se le vende superioridad moral o intelectual. Al que necesita significancia se le vende causa, estatus o protagonismo. Al que necesita compasión se le vende victimismo identitario. Al que necesita poder se le vende enemigo. Al que necesita aprobación se le vende conformidad. No se manipula solo a través de ideas, sino a través de necesidades no reconocidas. La separación es el ingrediente operativo de una sociedad psicopática. Nosotros somos una sociedad psicopática. Yo diría que casi todos. Literalmente. ¿Y dónde ocurre esto? En lo cotidiano. La manera de pensar, cómo nos tomamos las cosas, qué pasa. Si quieres fabricar apatía, separa. Repito, si quieres fabricar apatía, separa. Si quieres destruir empatía, separa. Si quieres que una persona deje de sentir el dolor de otro como algo relacionado consigo mismo, separa. La psicopatía social no aparece necesariamente porque millones de personas sean malvadas. Aparece cuando el entorno rompe los vínculos que permiten sentir al otro como real. ¿Cuántas veces os ha pasado que habéis estado en situaciones de que de repente le has contado o te cuenta alguien algo? Mira, tengo una dolencia, me ha pasado esto. Normal, normal. Y tú a los 2 segundos le estás contando tus dolores. Pero chico, chica,
Pero si te está contando algo que necesita contar o quiere contar, me da igual, lo que sea. 2 minutos más tarde estás tú contándole tus cosas, tío, porque a mí me pasó también eso, porque a mí me pasó esto, porque yo esto, pero vamos a ver, para. ¿Qué pasa? Que te está robando atención, te está conectando con algo de tu pasado que no te reconocieron y tú quieres, no hay empatía. Es mentira lo de la empatía. En una comunidad pequeñita, de barrio, de cercanía, bueno, en entornos laborales, la reputación importa. La mirada del otro importa. El daño tiene consecuencias cercanas. El rostro de la persona herida no es una abstracción. En el mundo digital, en cambio, el otro se convierte en imagen, avatar, etiqueta, enemigo, caricatura. La distancia destruye el feedback humano. La escala disuelve la responsabilidad. La pantalla permite una crueldad que muchas personas jamás sostendrían cara a cara. Así nace la psicopatía de grupo. No porque el corazón humano haya desaparecido, sino porque ha sido desconectado de las condiciones que lo despiertan. De nuevo, el libro Masa y Poder, Elías Canetti. Ahí tenéis un montón de tipos de masa. También el urbanismo moderno participa de esta separación. Vivimos en cajas privadas, optimizadas para la rentabilidad. Pero muchas veces pobres en espacios comunes, pobres en comunidad, pobres en encuentro. La arquitectura financiera puede construir ciudades donde hay más unidades, más rendimiento, más ocupación, pero menos vínculo. Y una sociedad sin vínculo se vuelve vulnerable. La soledad no es solo un sentimiento privado, es una condición política, económica, espiritual y neurológica. Un individuo aislado necesita más pantallas, más estímulos, más sustitutos, más tribus artificiales, más enemigos simbólicos para sentir que pertenece a algo. Soledad no es lo mismo que aislamiento. La soledad es el dolor de sentirse desconectado. El aislamiento es la imposibilidad de ser visto realmente. Y bueno, la soledad nos la han contado como qué tristeza, qué demanda que tengo de que nadie me entiende. No, hay una soledad que es fantástica, pero nunca nos han vendido la soledad como que hay una soledad fantástica, sino al revés, como que es una enfermedad, la soledad. Los hijos abandonan a los padres abandonan a los hijos, etcétera, etcétera. La soledad. Pues hay una soledad de estar solo que es acojonante. Acojonante. Porque claro, te vas un rato del otro y el otro se pone nervioso o nerviosa. Tiene un trauma. Llama más, escribe más, pero escucha, no entiende la distancia. Fuchi, como hace el Segura de la película. Fuchi. Relájate un ratito. Fuchi. Es una soledad fantástica. Pero nos la han contado como carencia. El ser humano hemos llegado a unos puntos de afección controlada, organizada, manipulada, indomable. Indomable significa que raramente vamos a entrar en un lugar nuevo, porque es muy difícil contrarrestar el sistema. La única forma que existe es la individual, no la del grupo. Lo individual puede afectar al grupo, pero es la individual. Y es interior y es de cada uno. Y sí, toca jugar este juego. Vadim Silan lo explica muy bien con los péndulos. Un juego que es complicado, donde a veces, y depende de las circunstancias en las que estés y lo que tengas, tienes hijos o no tienes hijos, mil historias, te puede suponer apretar un poquito más y enfrentarte a algunos choques. El sistema está creado y sigue avanzando a niveles altísimos para controlarnos, manipularnos y mantenernos en un estado de paranoia constante. Psicópatas. Somos una sociedad psicopática. Está por todas partes. Está en lo espiritualoide, está en lo motivacionaloide, está en las estructuras de poder, está en la familia, está en nosotros, cómo nos vemos, cómo reaccionamos a la mínima. Bim, bam, bum, bim, muerdo, mi amor. Yo estoy en eso también, sin duda.
Aquí lo importante para mí, siempre ha sido lo importante, cada día más, es tener el valor personal, el coraje personal de decirte, sí, he hecho eso, estoy en eso, reconocerlo, no querer limpiarte la carita buscando el error de los demás sin reconocer los nuestros. Sí, esta es la historia. Y antes de pedirle permiso al otro para nada o de enjuiciar al otro para nada, también tener el valor de decir, coño, bien, no estoy negando las palabras, pero tener también nosotros el ejercicio de decir, mierda, pero es que yo hace unos años la lié parda así, igual o peor, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y he hecho cosas de ese tipo. Como no entremos en un lugar empático y dejemos de buscar las fallitas de los demás y mirarnos la viga en nuestro ojo, esto no va a cambiar. No creo que cambie mucho porque estamos afectados constantemente hoy en día por lo digital. Llámalo internet, llámalo redes sociales, llámalo inteligencia artificial, lo que te dé la gana. El bombardeo es constante. Sí. Y afectados y molestos, todos los días hay alguno. Todos los días hay alguno. Os dejo con este audio de hoy. Os mando un saludo, un abrazo, que tengáis un excelente día. Que lo paséis bien. Y vamos a continuar seguidamente con el tiempo. ¿Con el tiempo quién y con quién? El tiempo en Jacobo Greenberg, que es un autor que me gusta mucho, tanto por su teoría sintérgica como por sus libros, novelas, ficción, que casi parecen ya más reales que ficción. Atención, la conciencia de mi vibración, movimiento de energía y silencio. Y bondad, bondad, que nos cuesta un poquito, bondad, pero bondad con uno, no bondad con la aceptación de los demás, bondad con uno. Cuando tú eres bondadoso y empático, puedes entender cosas mejor, que tiene que ver básicamente con la reacción. Sí, con la reacción. ¿Cómo me tomo lo ocurrido? Y yo, por ejemplo, he sido siempre un calentonin. Bastante calentonin. Yo estoy en esto individualmente para entender mi calentonin. Y hay ciertas circunstancias en mi vida que puedo ya no ser un calentonin. Me pasó hace muy poquito, ayer en particular, que hasta me sorprendió. Pero hay otras en las que sigo siendo un calentonin. Simplemente con el hecho de reconocerlas, estamos en ello. Hasta que la trascendamos, entender, comprender, para luego trascender. Y esto no quiere decir que yo cambie o tú cambies mi postura o lo que me parece que es. No, simplemente tiene que ver con cómo me lo tomo. Cuidaros mucho, pasar un buen verano, nos vemos hasta mañana, chao.